Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy hablaremos sobre el pulque. Abro comillas. Agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Saquen el tlachicotón. Durante la época prehispánica, en México solamente tenían permitido ingerir pulque las personas mayores de 60 años. Esto era porque ya habían dado a la sociedad su energía y ya tenían la suficiente capacidad y experiencia para filosofar y dar consejos. La embriaguez en los jóvenes era castigada severamente. Sí, hablamos del pulque porque hoy quiero recordar a un personaje que fue bastante famoso en el Porfiriato y luego vino a menos, aunque ahora ha resurgido un poco. De él escribió James Alex Garza en El lado oscuro del Porfiriato que, para la clase baja de la ciudad, la vida representaba retos constantes, pero también fuentes interminables de placer. Mientras que la enfermedad, el desempleo, el hambre y el crimen constituían los peligros, la bebida, la prostitución y las apuestas eran formas de escapar de las presiones de la vida citadina. Aunque las élites también bebían, cruzaban apuestas y frecuentaban burdeles, su versión de estas actividades no era condenada. En lugar de eso, ellos criticaban a los pobres por beber pulque y gastar su mísero salario en juegos de cartas y prostitutas. Porque para las élites esas actividades no eran modernas en el sentido porfiriano, sino que constituían actividades potencialmente peligrosas. Para muchos pobres capitalinos, la vida giraba en torno al pulque. Las cifras cuentan parte de la historia. En 1864 la Ciudad de México contaba oficialmente con 51 tabernas dentro de su territorio. Para 1885 este número había aumentado a 817. En 1901 los oficiales afirmaban que había 946 pulquerías que estaban abiertas durante el día y otras 356 pulquerías que abrían solo de noche. De hecho, el pulque bien pudo haber constituido más del 90% de todas las bebidas alcohólicas que se consumían en la ciudad. El Porfiriato fue, sin duda, la época dorada del pulque. Sin embargo, para muchos y por muchas razones, esta bebida fue el blanco constante de las críticas de la élite. Quizás una de esas razones tiene que ver con su origen. El pulque era y sigue siendo claramente indígena. Algunos observadores hablaban con frecuencia de sus supuestas cualidades místicas, resaltando que su producción estaba sumida en las tradiciones populares católicas, con trabajadores cantando Ave Marías mientras el pulque se fermentaba. Más aún, la bebida era producida en plantaciones de maguey dispuestas y dispersas en diferentes partes del Distrito Federal, el Estado de México e Hidalgo, brindándole el carácter rural que todavía conserva. Finalmente, muchos críticos contemporáneos creían que el pulque era adictivo como el opio, dado que la mayoría de quienes lo tomaban eran pobres e indígenas.
ambas cosas juntas, desde la perspectiva de los adinerados, quienes criticaban la bebida porque decían que se hacía a sus consumidores flojos, violentos y hasta supersticiosos. Esto sin mencionar la leyenda negra en torno al elixir que hoy nos ocupa. A modo de ejemplo, los fabricantes de cerveza hicieron correr el rumor de que muñequeaban el pulque. Esto consistía en hacer un muñeco usando un calzón de mujer para que el aguamiel fermentara y se ponía en el fondo del barril para que los bebedores se aficionaran irremediablemente a dicha bebida espirituosa. Otra leyenda, pero esta vez en favor de Tlachicotón, es aquella que reza que al pulque le falta nomás un grado para hacer carne. En el pasado, antes de que la cerveza desplazara al pulque como bebida de las clases sociales de escasos recursos en las zonas áridas donde no hay agua suficiente, los niños en lugar de beber agua bebían aguamiel o pulque. Aún así, el pulque durante el porfiriato era un gran negocio. Los peones de las haciendas trabajaban bajo condiciones muy duras para entregar a la capital el producto casi a diario. Una vez que el líquido era extraído de una concavidad en el corazón de la planta de maguey y se dejaba fermentar, los trabajadores lo vaciaban en barriles para transportarlo a varios vecindarios de la Ciudad de México, desde donde era rápidamente distribuido a distintas pulquerías y tabernas. Estas se encontraban prácticamente en cada distrito, en cada colonia y en cada pueblo, pero sobre todo en el primero y segundo. De hecho, estas dos zonas más las cuadras localizadas al este del Zócalo representaban la mayoría de los negocios. El pulque también se consumía en pequeños restaurantes y puestos de comida muy populares a la hora del almuerzo. La gente podía comprarlo en tiendas, loncherías y puestos en la calle que abrían cuando las pulquerías cerraban. También se vendía en casas particulares conocidas como toreos, donde cuando llegaba la policía el argumento era: estoy en mi casa y estamos con mis amigos y familiares, no estamos escandalizando. El pulque era muy barato. Un litro costaba 7 centavos. Con unos cuantos centavos se podía comprar un vaso y este variaba en tamaño de un cuarto de litro a un litro completo. La mayoría de las veces se servía en vasos de cristal de medio litro llamadas cacaricitas. Las pulquerías eran fáciles de encontrar, como sus detractores se lamentaban, pues solo había que seguir el olor. Normalmente se ubicaban en las esquinas, eran lugares pintados con murales de colores llamativos en el exterior. Las paredes interiores estaban adornadas con escenas de famosas batallas, mujeres semidesnudas, toreros o retratos curiosos de la vida cotidiana. Dichas pulquerías ostentaban nombres creativos como El Amor Tranquilo, Aguantas Lotra, Las Democracias, El Asalto o Sal si puedes, Los Amores de Cupido, Los Cacarizos, El Templo del Amor, La Risa, El Río Manzanares, Los Sabios sin Estudio, Los Catedráticos Analfabetas, La Chula Mula, A Medios Chiles, Los Amores de Cacama, El Indio Filósofo, Hasta que cayó Cuauhtémoc, La Hija de los Apaches, y por el rumbo de San Simón Tolnáhuac al norte de Tlatelolco, La Selva, El Amor Tranquilo. En Iztacalco,
en la colonia Tlacotal el Templo de los Amigos y en la colonia Juventino Rosas la famosísima pulquería Voy de Nuevo, entre otros muchos nombres que existieron. En cuanto al folclore de los nombres, existe la siguiente anécdota de un pulquero que le puso por nombre a su establecimiento, que estaba cerca del distinguido club social del mismo nombre, el Templo de los Amigos, tal vez para rendir homenaje a dichos encopetados. La pulquería después se llamó por homenaje a los caballeros de Colón, de ese mismo nombre, los caballeros de Colón. Pero dichos señores le pidieron que le cambiara el nombre a su establecimiento y como no obtuvieron una respuesta favorable, demandaron judicialmente al pulquero para que le quitara ese nombre a la pulquería, ya que el grupo Los Caballeros de Colón se sentían harto ofendidos y una vez vencido en juicio y obligado a cambiarle el nombre al establecimiento, el dueño de la pulcata le puso por razón social Las Mulas de Don Cristóbal, refiriéndose veladamente a los viejos mulas que se habían sentido ninguneados con el primer nombre del expendio de bebidas embriagantes y lo habían demandado. Esto lo hizo sin dejar de lado el respeto que sentía por el descubridor de América. Por eso, en lugar de caballeros, eran las mulas de Don Cristóbal Colón, omitiendo el Colón. En general, los nombres estaban ligados con frecuencia a placeres, cosa que disgustaba a los críticos quienes se quejaban de esos nombres ridículos. Las pulquerías tenían ambientes festivos con música y juegos disponibles para entretener a la clientela. Lo clásico era la botana o el molcajete de salsa que los encargados hacían a mediodía. Muchos albañiles y hombres que tenían pobreza, que no podían ir a comer a su casa y no tenían otra opción, llegaban con sus tortillas y se hacían tacos de salsa. A veces los pulqueros regalaban chicharrón. En el departamento de damas había una ventanita con la que se despachaba a los niños, a las señoras que tenían allí unas banquitas para degustar el elixir. También ahí se despachaba a los pequeños y demás personas que en recipientes traídos para el efecto compraban pulque para llevar. A los niños les gustaba ir a comprar pulque porque sus familiares o vecinos los mandaban, pero al pagar lo que les habían surtido, el despachador les daba sus dulces a los niños. Uno de los juegos de azar preferidos era la rayuela, que consistía en arrojar monedas a través de un agujero en una tabla con un resorte de colchón, y se jugaba con el objetivo de ganar una bebida gratis. El espacio interior de la pulquería estaba dividido en un área para sentarse y en una barra sobre la cual se desplegaba una línea de vasos de varios tamaños. Se podía pedir pulque puro o curado, que era pulque combinado con el sabor de alguna fruta. El líquido era de color blancuzco y consistencia lechosa, y la calidad de la bebida iba desde viscosa hasta agria o nauseabunda, con un olor descrito como algo parecido a carne un poco echada a perder. A veces estaba rebajado con agua de la llave y mezclado así, con frecuencia producía enfermedades gastrointestinales rapidísimas que, como decían los conocedores, hacían que te agarrara chole de la mano. El pulque contenía un bajo contenido de alcohol, por lo que los clientes tenían que beber grandes cantidades para sentir algún efecto de embriaguez.
Mención aparte merece la aduana del Pulque, que se encontraba en la parte norte de Tlatelolco, casi esquina con el actual eje central sobre Manuel González, donde había inspectores que revisaban y justipreciaban los néctares, y en caso de no pasar el control de calidad, simplemente tiraban al drenaje el total del pulque que en cada barril llegaba. Las élites se quejaban de que los pobres preferían pasar todo el día y toda la noche bebiendo pulque, aunque esto suponía más ficción que realidad. Creencias como esta aumentaban el interés en las pulquerías por parte de la policía. Las autoridades, los autoproclamados reformadores sociales, la Iglesia Católica y hasta los dueños mismos, quienes protegían celosamente su territorio de la competencia. Una de las quejas más comunes hacia estos lugares tenía que ver con el hecho de las cuestiones de higiene, pues la gente que pasaba por ahí se quejaba de que el olor invadía los establecimientos y las afueras, y las condiciones en el exterior como pisos sucios y los orinales expuestos. Por ejemplo, La Selva, ubicada en la esquina de Humboldt y Calle Sol en la colonia Guerrero, era una pulquería típica en 1901. Sus dueños se encontraron bajo escrutinio oficial cuando el baño se descompuso. En su lugar, los clientes tuvieron que utilizar un gran barril. Otra pulquería ubicada en la ribera de San Cosme, en la frontera entre los distritos 7º y 8º, también fue blanco de quejas cuando su orinal se descompuso y el pulque que comúnmente se vendía comenzó a descomponerse. Imagínense el olorcito. El pulque que no se vendía al final de la jornada se echaba a perder y producía un olor que con frecuencia provocaba muchos reclamos. ¿Qué me dicen? ¿Han ido a alguna pulquería? Todavía quedan unas pocas que pueden trasladarnos hacia el pasado, pero cada vez son menos, aunque como dije al inicio, parecen estar tomando un segundo aire. Si les gustó este video, les invito a seguir este canal, a compartir el video, a darle me gusta, ya que publicaré más contenido relacionado con el tema que a ustedes sugieran. Para proponer su tema, pueden hacerlo en la caja de comentarios y además ayudarán a que crezca este trabajo de divulgación. Muchas gracias por su preferencia. Cierro comillas y agradezco nuevamente su preferencia. Que usted la pase bien.